A ver, si pensamos en una herramienta de piedra, una prehistórica, un hacha de mano, creo que la mayoría tenemos una imagen bastante clara en la mente, ¿verdad? Esa forma como de lágrima tallada por los dos lados. Pero, ¿y si te dijera que esa herramienta, tan simple en apariencia, es la clave de una división, bueno, de una división inmensa y antiquísima que partió el viejo mundo en dos? Hoy vamos a explorar una idea que a mí me parece fascinante en arqueología, una línea teórica casi invisible que separó la historia tecnológica de la humanidad durante, bueno, durante cientos de miles de años. Exacto. De esa idea tiene un nombre, la línea de Mobius. La propuso en 1948 un arqueólogo estadounidense, Hallam L. Mobius. Y lo que observó fue, en principio, algo muy simple. Al oeste de una línea que él trazó, desde el norte de la India hacia abajo, pues en África, Europa, Asia Occidental, por todas partes encontrabas hachas de mano bifaciales, las típicas herramientas achelenses del Paleolítico. Pero al este de esa línea, en Asia Oriental, en el sudeste asiático, esas herramientas pues simplemente no estaban, desaparecían del mapa. ¿Fue un muro tecnológico real, una casualidad del registro fósil o es algo mucho, mucho más complejo? Vamos a sumergirnos en la historia de esta hipótesis, en las teorías que intentaron explicarla y, sobre todo, en los descubrimientos que la están haciendo tambalearse. Vale, vamos a desgranar esto bien. Por un lado, al oeste de la línea, tenemos las herramientas achelenses, las de modo 2. Son estas piezas que están trabajadas por ambas caras, simétricas, que requieren una planificación, ¿no? Sí, una planificación considerable. Pero al este, ¿qué significa exactamente que las herramientas eran menos formales? Es que suena un poco a eufemismo para decir más primitivas. ¿Eran peores? Más toscas. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es no, no necesariamente. Al este predominaban lo que llamamos chopping tools o cantos tallados. A ver, imagina un guijarro de río al que le das unos pocos golpes para crear un filo. Vale. Podrían parecer más simples, pero es que cumplían su función. Lo importante no es tanto la simpleza, sino la ausencia de estandarización. El hacha de mano achelense es casi un concepto, ¿sabes? Un diseño mental que se repite durante 1.000.000 de años. Al este no vemos esa plantilla mental. Entiendo. Y Mobius fue más allá. Sugirió que no era solo la ausencia de una herramienta, sino de todo un paquete tecnológico. ¿A qué te refieres con un paquete tecnológico? Pues a que la ausencia del hacha de mano podría estar correlacionada con la ausencia de otras técnicas avanzadas de talla. Por ejemplo, la técnica Levallois, que aparece mucho más tarde también en el oeste. Ah, ¿sí? Esta técnica es una genialidad. Consiste en preparar un núcleo de piedra de una forma muy específica, para, de un solo golpe certero, extraer una lasca con la forma y el tamaño que ya tenías en mente. Una especie de fabricación en serie prehistórica. Justo. La ausencia de todo este pensamiento de diseño complejo en el estéril es lo que realmente definía la línea para Mobius. Y aquí es donde la cosa se pone muy seria. Porque, según leo en las fuentes, no estamos hablando solo de piedras talladas. Hay evidencias fósiles que sugieren que esta línea tecnológica podría reflejar también una diferencia en el desarrollo evolutivo de los humanos a cada lado. Espera un momento, esto significa que no solo fabricaban cosas distintas, sino que quizás eran poblaciones humanas distintas, con trayectorias evolutivas separadas durante un larguísimo periodo. Esa era la implicación más profunda y, claro, la más controvertida de la hipótesis, sí. Que la línea no solo separaba tecnologías, sino que podía ser el reflejo de una profunda y duradera separación cultural y potencialmente biológica entre dos mundos humanos. Durante décadas, esta idea, con todas sus polémicas, fue un pilar para intentar comprender el Paleolítico a escala global. Vale, eso es. Eso es mucho más profundo que una simple elección de herramientas. Si estamos hablando de ramas distintas de la humanidad, separadas durante cientos de miles de años, la pregunta de ¿por qué? Se vuelve fundamental. ¿Qué pudo mantenerlos tan aislados? Pues se han barajado tres grandes hipótesis, y la verdad es que cada una nos cuenta una historia muy diferente sobre nuestros ancestros. La primera es la más directa. Quizás los ancestros de los pobladores de Asia Oriental salieron de África antes de que se inventara el hacha de mano. Ah, La tecnología achelense, la del hacha de mano, surge en África hace aproximadamente 1,7 millones de años. Si los primeros grupos que se expandieron hacia Asia lo hicieron antes de esa fecha, pues es lógico, simplemente no llevaban ese conocimiento en su caja de herramientas porque aún no se había inventado.
Se llevaron la versión anterior del software, por así decirlo, y nunca recibieron la actualización. Y una vez allí, pues desarrollaron sus propias soluciones de forma aislada. Parece plausible, casi demasiado simple. Es una explicación elegante por su sencillez, sí. Partieron con la tecnología de los cantos tallados y a partir de ahí siguieron su propio camino. El problema, claro, es que datar esas primeras migraciones con precisión es increíblemente difícil. Entiendo. ¿Y cuál es la segunda teoría? La del cuello de botella tecnológico. El nombre ya me atrae, la verdad. Esta teoría propone que los grupos que migraron hacia el este sí conocían la tecnología, o al menos partieron de poblaciones que la usaban. Pero imagina ese viaje. Un viaje larguísimo, a lo largo de generaciones, a través de geografías inmensas. Es muy probable que atravesaran regiones enormes donde no había el tipo de roca adecuada, sílex, cuarcita de buen grano, para fabricar una pieza bifacial compleja. Claro, no puedes tallar un hacha de mano con cualquier pedrusco. Necesitas la materia prima correcta. Exacto. Así que imagina una generación, y luego a otra, y a otra, sin poder fabricar ni enseñar a sus hijos cómo se hacía esa herramienta específica. El conocimiento práctico que se transmite de maestro a aprendiz se va diluyendo, se pierde. Es un cuello de botella. Sí, un cuello de botella donde la habilidad no puede pasar a la siguiente generación. Y una vez perdida, y estando a miles de kilómetros del centro de innovación en África, pues no había forma de que la reaprendieran. El aislamiento hizo el resto. Pero hay una tercera teoría que lo pone todo patas arriba. Porque no cuestiona la habilidad de la gente, sino nuestro propio sesgo como arqueólogos. La hipótesis del bambú. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Esta teoría no pregunta por qué no había hachas de piedra, sino que sugiere, ¿y si no las necesitaban? Porque tenían algo mejor. En Asia Oriental y Sudoriental, el bambú era, y sigue siendo, un recurso, extraordinariamente abundante y versátil. Es ligero, resistente, flexible. Y con él se puede hacer de todo. De todo. Cuchillos afiladísimos, lanzas, recipientes, estructuras. Es como una navaja suiza vegetal. Exactamente. Es muy posible que estas poblaciones desarrollaran un utillaje muy sofisticado a base de bambú para las mismas tareas en las que otros usaban la piedra. El problema es obvio. El bambú es orgánico, se pudre. Y no deja rastro en el registro arqueológico, salvo en condiciones de conservación milagrosas que casi nunca se dan. Nuestra visión de la prehistoria está construida sobre la piedra porque es lo que perdura. Es como intentar reconstruir una biblioteca entera teniendo solo las tijeras de metal que usaba el encuadernador. Nos falta el 99% de la historia, los libros de papel. Es una idea fascinante, casi romántica, la de una civilización del bambú. Pero, seamos críticas un momento, ¿no es también una hipótesis un poco conveniente? Es un argumento basado en la ausencia de evidencia. ¿Cómo podemos diferenciarla de una simple conjetura sin pruebas? Es casi imposible de refutar. Y ese es desde siempre el talón de Aquiles de la hipótesis. Es totalmente plausible, explica perfectamente el patrón, pero es casi imposible de demostrar científicamente. Nos obliga a confrontar los límites de nuestra propia disciplina, ¿sabes? Nos recuerda que lo que encontramos no es necesariamente un reflejo completo de lo que existió. La ausencia de hachas de piedra podría no significar un atraso, sino una adaptación brillante a un ecosistema diferente, utilizando los mejores materiales locales disponibles. La línea de Möbius, en ese caso, no marcaría una frontera tecnológica, sino una frontera de materiales. Durante décadas, la línea de Möbius fue este concepto tan potente en arqueología. Ofrecía una explicación, o al menos un marco, para un patrón que parecía muy claro. Pero la ciencia avanza, se sigue excavando, y como suele pasar, pues la realidad resulta ser mucho más enrevesada. La línea ya no parece tan nítida, ¿verdad? Exacto. En las últimas décadas han surgido varias excepciones importantes que obligan a matizar, si no a descartar el modelo original en su forma más estricta. Es como si empezaran a aparecer grietas en un muro que creíamos sólido. Por ejemplo, En yacimientos como Baise, en el sur de China, y sobre todo en Yonggori, en Corea del Sur, se han encontrado hachas de mano. Y no hay duda, son herramientas bifaciales de estilo achelense. o sea, objetos que según la teoría original no deberían estar ahí. Y son idénticas a las africanas o europeas. ¿O podrían ser una especie de imitación local, un desarrollo independiente? Esa es la gran pregunta. El debate académico es intenso, la verdad. Algunos argumentan que son tan similares que sugieren algún tipo de contacto o difusión cultural que no entendemos.
Otros, que es un caso de convergencia tecnológica. Dos culturas, de forma independiente, llegan a la misma solución para un problema similar. Sea como sea, su mera existencia contradice la idea de una ausencia total. Y las fuentes mencionan más hallazgos, incluso más extraños en Tailandia. Sí, y esto añade más capas de complejidad. En el yacimiento de Ban Dong Bun encontraron herramientas con elementos trifaciales, que se han descrito como un posible paso intermedio hacia las hachas bifaciales. Vaya. Y para complicarlo todo, en otro sitio cercano, Shaodin, las herramientas se parecen más a la tradición china de cantos tallados. Lo que esto nos dice es que el este de la línea no era un bloque cultural homogéneo y estático, era un mosaico de diferentes tradiciones tecnológicas coexistiendo. O sea que no era un interruptor de encendido o apagado para la tecnología de hachas de mano. Era más bien un dial con diferentes grados e incluso varios diales funcionando a la vez en la misma región. Esa es una analogía perfecta. La realidad era mucho más granulada. Pero el golpe que para muchos fue definitivo para la idea clásica de la línea llegó, según la fuente, en 2014. Sí, me llamó mucho la atención. Un hallazgo en las montañas de Changbai, en el noreste de China, muy al este de la supuesta línea. Exacto. Allí encontraron más de una docena de bifaces de unos 50.000 años de antigüedad. Lo crucial aquí es la fecha. Esos 50.000 años coinciden, más o menos, con la llegada de los humanos anatómicamente modernos, nuestra propia especie, a esa región. Ah, claro. Esto abre un nuevo abanico de posibilidades. Trajeron ellos la tecnología desde el oeste, la reinventaron al llegar allí. Sea como fuere, demuestra que la capacidad y la práctica de hacer hachas de mano existió en el extremo nororiental de Asia. El arqueólogo que estudió la Yalgo, Chen Quanya, usó unas palabras muy fuertes. Lo calificó de refutación completa de la línea de Möbius. Refutación completa es una frase que no se usa a la ligera en ciencia. Es una declaración de intenciones. Para muchos arqueólogos, especialmente en Asia, ese y los otros descubrimientos acumulados han hecho que la idea de una línea rígida, de una frontera impermeable, sea simplemente insostenible hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos una teoría elegante que funcionó durante medio siglo y de repente un montón de datos nuevos lo desordenan todo. Tiramos la línea de Möbius a la basura y empezamos de cero. No, no necesariamente. Y esto es lo bonito del progreso científico. Los nuevos datos no siempre borran las viejas ideas, a menudo las refinan. Lo que estos descubrimientos demuestran es que la línea de Möbius ya no puede considerarse una frontera absoluta e infranqueable, como un muro. La idea de un este tecnológicamente aislado y estático está superada. Vale. Sin embargo, el concepto sigue siendo útil para describir una realidad estadística. ¿Qué quieres decir con realidad estadística? Quiero decir que, aunque ahora sepamos que hay excepciones, el patrón general sigue ahí. Una investigación de 2006, citada en las fuentes, analizó la distribución de cientos de yacimientos paleolíticos, y la conclusión fue clara. Sigue habiendo significativamente menos yacimientos con hachas de mano en Asia Oriental que en África, Europa o la India. La diferencia de densidad es abrumadora. Ajá. O sea que el patrón que observó Möbius era real. Su error no fue ver el patrón, sino interpretarlo como una ley absoluta. La línea no era un muro, sino una zona de cambio muy brusca, un gradiente. Exactamente esa es la visión actual. La línea refleja una diferencia real en la frecuencia y quizás en la preferencia tecnológica. Las hachas de mano eran una herramienta central, casi una obsesión cultural, en el oeste. En el este eran como mucho una opción tecnológica rara, una solución entre muchas otras. Claro. Por tanto, la pregunta ha evolucionado. Ya no es ¿por qué existe la línea? Una pregunta de sí o no. Ahora es ¿por qué observamos este patrón de distribución tan marcadamente diferente? Y las teorías que mencionamos antes, la salida temprana de África, el cuello de botella o la hipótesis del bambú, siguen siendo candidatas válidas para explicar esa diferencia de densidad, aunque ya no una ausencia total. Precisamente. La línea de Möbius ha pasado de ser una respuesta simple a ser una pregunta mucho más interesante y compleja. Nos obliga a pensar en la prehistoria no en términos de bloques uniformes, sino como una red increíblemente dinámica, de invención, de transmisión cultural, de pérdida de conocimiento y de adaptación a entornos muy diversos. Hemos pasado de una simple línea en un mapa a un panorama increíblemente complejo de migración, innovación y adaptación. Es un gran recordatorio de que la historia humana nunca es tan simple como un trazo en un papel.
La línea de Mobius, incluso rota, nos ha servido como una herramienta fantástica para pensar y descubrir la verdadera complejidad de nuestro pasado. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, que conecta directamente con nuestro debate sobre el bambú. Esa hipótesis, sea cierta o no, nos obliga a pensar en lo que no vemos en el registro arqueológico. Si de verdad existieron soluciones tecnológicas sofisticadas basadas en materiales orgánicos, nuestra comprensión del Paleolítico, que está construida en un 99% sobre la piedra, podría ser solo una pequeña fracción de la historia real. Claro. Y esto plantea una pregunta mucho más amplia. ¿Cuántas otras líneas o divisiones en la historia humana se nos escapan simplemente porque la evidencia se ha descompuesto con el tiempo? ¿Qué partes cruciales de nuestro pasado, qué ingenios, qué culturas, hemos perdido para siempre en el silencio de la materia orgánica?